Muchas personas creen que esta organización coercitiva es de origen japonés porque en Japón han logrado mucho poder. Tanto poder que han logrado un partido político propio donde han puesto y sacado a presidentes. Vamos a hablar de la secta Moon, del reverendo Moon, de su mujer y de la Iglesia de la Unificación. Es una organización conocida a nivel mundial. Ha tenido diversas causas judiciales muy destacadas en todo el mundo, pero en los últimos días, en los últimos años, ha tomado relevancia porque en Japón, se les está quitando la personería y van a ser declarados como una organización criminal prohibida. Las van a disolver. ¿Por qué? Porque hace unos años un sobreviviente de esta organización coercitiva atentó contra la vida de un expresidente. Shinzo Abe, creo que es el nombre de el expresidente, que falleció a raíz de este ataque, este atentado, porque tuvieron a este sobreviviente y le dijeron por qué había atentado contra la vida de este expresidente. Y él les dijo que lo había hecho porque le habían arruinado la vida a él y a su familia. Porque le habían quitado todos sus bienes y habían destruido a su familia. Y esta organización coercitiva estaba totalmente vinculada a este expresidente. Así que bueno, luego de quitarle la vida, por supuesto fue condenado porque claramente cometió un delito, que fue asesinar al ex primer ministro Shinzo Abe, y luego el parlamento japonés se puso a indagar sobre esta organización, realizó una investigación y comprobaron que esto sucedía porque ya tenía denuncias a graneles. Como siempre, este tipo de organizaciones criminales no podrían funcionar sin la complicidad del Estado. Entonces comenzaron a trabajar en disolver a esta organización coercitiva. Y no solo eso, quisieron destituir al presidente actual, también por ser cómplice de esta organización. La organización coercitiva Moon. ¿Y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Abe? La justicia dictaminó el encarcelamiento del responsable del magnicidio ocurrido en 2022, lo que ha intensificado la discusión pública sobre las relaciones entre figuras políticas y la Iglesia de la Unificación en la sociedad japonesa. Y acá tienen la foto del líder. Otro impune. Los supuestos vínculos del ex primer ministro japonés Shinzo Abe con la Iglesia de la Unificación, conocida también como secta Moon, fueron la motivación del autor confeso del magnicidio, cuya condena a cadena perpetua este miércoles ha vuelto a poner el foco sobre el controvertido grupo originario de Corea del Sur. Algunas presidencias aquí en Argentina, como por ejemplo la de Mauricio Macri, se recibió en reiteradas oportunidades a los líderes de esta organización coercitiva. Imaginen los negociados y el poder que tienen, ¿no? Por supuesto, aquí nadie vio nada, todo bien. El Tribunal de Distrito de Nara, oeste de Japón, condenó este miércoles a Tetsuya Yamagami, de 45 años, a cadena perpetua por asesinar con un arma casera en 2022 al primer ministro nipón, más longevo en el Japón democrático, con mandatos entre 2006 y 2007 y 2012 y 2020. El crimen, que tuvo lugar cuando Abe participaba en un acto electoral, sacudió a la nación. La motivación del asesinato para cometerlo, al denunciar los supuestos vínculos del exmandatario con la Iglesia de la Unificación y alegar que ésta llevó a su familia a la bancarrota. Aumentó el interés sobre el grupo. Qué loco, ¿no? Una acción que es súper repudiable por parte de un sobreviviente termina generando la disolución de la organización. Maravillosa movida, ¿no? Los orígenes de la Iglesia de la Unificación datan de 1954. Fue entonces cuando Sun Moon, nacido en 1920 bajo el nombre de Moon Jeon Mi-jun, en lo que hoy es Corea del Norte, fundó en Seúl la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Decime que estás en una secta sin decírmelo, claramente. El grupo comenzó a expandirse a lo largo de los años 60 con la apertura de templos en países como Japón y Estados Unidos.
Un rápido crecimiento, el calor de las proclamas del reverendo, que pasó casi 3 años en un campo de trabajo del régimen de Kim Il-jung, antes de ser liberado durante la guerra de Corea, de ser el nuevo Mesías, después de que Jesucristo le apareciera en su adolescencia y le pidiera que terminara su labor en la tierra. Bueno, esto es toda la historia, ¿no? Siempre son Mesías, son elegidos. Hoy en día también tenemos primeros mandatarios que creen que son Mesías también, ¿eh? Son muy peligrosos. Un tribunal estadounidense condenó al reverendo por evasión fiscal a 1 año y medio de cárcel en 1982, mientras que la desintegración de la Unión Soviética llevó a la iglesia a refundarse en 1994 bajo el nombre de Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo a suavizar sus posturas políticas. Tras la muerte de Moon en 2012, el grupo, que llegó a asegurar en su momento que contaba con 3 millones de fieles en todo el mundo, se fraccionó debido a las disputas entre la viuda del reverendo Han Hak-ja y varios de los 15 hijos del matrimonio. 15 hijos, se ve que no tenían televisión. Influyente en Japón y vetada tras el asesinato de Abe. Bueno, y aquí tenemos a el sobreviviente de esta organización que decidió tomar justicia por manos propias. Yo no estoy de acuerdo, pero cada uno sobrelleva el dolor como puede. Ante un dolor tan duro y un daño tan atroz, no todos reaccionamos de la misma manera. Yo no voy a juzgar a alguien, a un sobreviviente que ha tomado una decisión extrema debido a la corrupción y la impunidad que le otorgan estas organizaciones desde el propio poder. Yo creo que es súper comprensible y entendible lo que ha hecho este muchacho, y creo que muchos sobrevivientes y muchas víctimas le van a estar agradecidas de alguna forma que haya visibilizado y haya puesto en tapete de cualquier forma el sufrimiento y la destrucción que genera esta organización. La rama japonesa del movimiento original fue objeto de un intenso escrutinio público en Japón, después de que Yamagami destapara importantes conexiones entre la escena política nacional y el grupo. El magnicidio hizo además que muchas víctimas del credo en el país sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo. Progenitores siendo victimarios de sus propios hijos, ¿eh? Esto me suena. De algún lado me suena. Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la secta Moon como organización religiosa, aunque el grupo apeló la decisión y el proceso judicial continúa. Esto es súper importante. Se ha aprobado que se disuelva la organización y que no opere como religión. Y esto es importante porque este tipo de organización coercitiva utilizan los beneficios que le otorga el Estado para funcionar como supuesta religión. Ustedes no se imaginan la cantidad de beneficios que le otorga el Estado a los supuestos cultos que se inscriben como religiones. Es increíble. Exenciones fiscales, oportunidades para hacer negocios de todo tipo, no pagar impuestos, comprar moneda extranjera a precio oficial, hacer giros, recibir donaciones, un sinfín de cosas insólitas, entre las cuales incluso reciben subsidios del Estado, un montón de dinero. El escrutinio en Japón ha desatado también una ola de críticas sobre la secta Moon por parte del gobierno de su Corea del Sur natal. Hace apenas una semana, el primer ministro surcoreano, Kim Min, hizo un llamado público a erradicar las pseudo-religiones mientras las autoridades investigan a la Iglesia de la Unificación y a otros grupos. Ahí estamos viendo un cambio en el mundo, ¿no? Bueno, estoy muy orgulloso de ser parte de ese cambio. Mientras la líder de la secta Moon es investigada por su presunta implicación en sobornos a políticos, y a las autoridades surcoreanas han llevado a cabo diversas redadas en instalaciones claves de la agrupación religiosa. Esto está bueno porque de alguna manera
yo les puedo mostrar cómo actúan distintos tipos de organizaciones coercitivas y qué tipo de herramientas utilizan para infiltrarse dentro del poder y corromper las estructuras del Estado. En este caso, utilizan el dinero que le quitan a las víctimas fruto de la trata y otros delitos para corromper con dinero. No sabemos si hay otro tipo de práctica que son las que más resultados dan, que es utilizar bajo persuasión coercitiva a las mujeres para captar y luego extorsionar a gente de poder. Esta es la herramienta más utilizada por organismos de inteligencia de otros países, organizaciones coercitivas muy peligrosas. Utilizar chicas, chicos, utilizar la perversión que tienen los seres humanos para darle rienda suelta y luego extorsionarlos. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.